¿Qué pasaría si tuvieras que vivir 90 días sin electricidad? ¿Con qué comerías cuando no tienes cocina? No hay agua estable y tampoco tiempo para preparar alimentos. Abres la despensa y aún está llena. Pero después de unos días te das cuenta de una verdad difícil de aceptar. Tienes comida, pero no puedes usarla como pensabas. En este video descubrirás 12 alimentos que pueden ayudarte a sobrevivir en esa situación, pero no de la manera en que estás acostumbrado a prepararte. Esto no es una lista de qué comer, sino de lo que realmente funciona cuando tu cuerpo está agotado, cuando falta el agua y cuando ya no estás en condiciones normales. Y el número 7 que muchas personas ya tienen en casa se está utilizando completamente mal. Mira hasta el final, porque esto no trata solo de comida, sino de tu capacidad de seguir adelante o detenerte. 12. Mantequilla de cacahuete. La mantequilla de cacahuete es una de las fuentes de energía más estables a las que puedes recurrir. Cuando ya no tienes comidas completas, no puedes cocinar ni tienes tiempo para preparar nada. Una pequeña cantidad basta para mantener el cuerpo en funcionamiento, evitando una caída brusca como cuando no comes. Y esa es la diferencia entre tener comida y tener la energía suficiente para seguir adelante. Un tarro sin abrir puede conservarse entre 1 y 2 años. Una vez abierto, suele durar de 3 a 6 meses en condiciones estables. Sin embargo, en la práctica, el factor decisivo no es el tiempo, sino la temperatura. Muchas personas guardan la mantequilla de cacahuete en la encimera, el lugar más cálido de la cocina, y ese calor hace que el aceite se separe, que entre oxígeno y que las grasas se deterioren. Aún se puede consumir, pero la energía ya no es tan estable como al principio. Lo peligroso es que no lo notas de inmediato. Solo te sientes un poco más cansado, un poco más lento, y así el cuerpo va perdiendo rendimiento sin señales claras. Para que realmente funcione cuando la necesitas, basta con seguir reglas básicas. Mantenerla fresca en un lugar oscuro y bien cerrada. Si el ambiente es cálido, colócala en un armario bajo, lejos de la luz directa. No es para mejorarla, sino para evitar que pierda valor antes de usarla. La forma de consumo tampoco es para llenarse, sino para mantener el ritmo. Una cucharada cuando empiezas a fatigarte, o combinada con galletas para formar una comida simple, puede ayudarte a continuar sin desplomarte. Su mayor ventaja es la energía lenta y sostenida, sin picos y caídas como los azúcares. En situaciones prolongadas, esta estabilidad es más importante que la saciedad momentánea. Sin embargo, por su textura densa, conviene consumirla con agua y en pequeñas cantidades, especialmente en personas mayores o con dificultad para masticar. Usada correctamente, es una de las fuentes de energía más fiables que puedes tener. Y al final, la cuestión no es si tienes mantequilla de cacahuete o no, sino si cuando tu cuerpo empiece a debilitarse, realmente podrás utilizarla, o solo pensarás que te iba a ayudar. 11. Atún/salmón en bolsa. Puedes tener proteína en casa, pero eso no significa que tu cuerpo mantenga la energía cuando la situación se prolonga y ya no estás en condiciones normales. En un apagón largo, lo importante no es cuánta comida tienes, sino qué puedes usar de inmediato cuando no hay cocina, no tienes tiempo y tampoco quieres generar ruido o olores. Por eso, el atún o el salmón en bolsa se convierte en una opción fiable. No es solo un alimento práctico, sino una fuente de proteína limpia que ayuda a evitar la pérdida de fuerza cuando el estrés se prolonga,
cuando comes menos de lo necesario y cuando las comidas ya no son completas como antes. La proteína no solo sacia, también ayuda a mantener músculo, fuerza y capacidad de seguir adelante. Pero muchas personas fallan en un punto clave. Tienen proteína, pero no la pueden usar cuando la necesitan. Un envase sin abrir puede durar entre 2 y 3 años si se almacena correctamente. Y al no ser un envase metálico, es más ligero y menos sensible a ciertas condiciones del entorno. Solo necesitas guardarlo en un lugar seco, fresco y lejos de la luz directa. Sin embargo, hay un detalle importante. En un entorno silencioso, abrir una lata puede generar más ruido de lo que parece, mientras que el formato en bolsa reduce ese problema. Es una diferencia pequeña, pero relevante. Para mantener su valor, también es importante no perforar ni dañar el envase, porque incluso un pequeño corte puede arruinarlo sin que lo notes hasta el momento de abrirlo. En la práctica, puedes comerlo directamente o combinarlo con galletas para crear una comida rápida, suave y fácil de consumir, sin preparación. No necesitas utensilios, ni calor, ni espera. Ese es su valor cuando estás cansado, con la mente saturada y todo alrededor se vuelve más difícil. Y recuerda, solo ábrelo cuando estés listo para comerlo, porque no tendrás una segunda oportunidad para conservarlo. Al final, la cuestión no es si lo tienes o no, sino si realmente puedes usarlo cuando lo necesitas. 10. Frijoles enlatados. Los frijoles enlatados son uno de los alimentos más subestimados, hasta que tu cuerpo empieza a ralentizarse y te das cuenta de que todo ya no funciona como antes. No son llamativos ni especiales, pero en un periodo de apagón prolongado, cuando comes demasiados alimentos secos y te falta fibra, tu sistema digestivo deja de funcionar con normalidad. Empiezas a sentir pesadez, lentitud y energía inestable. Y es ahí cuando entiendes que el problema no es la falta de comida, sino la falta de algo que mantenga tu cuerpo en funcionamiento. Ese es el verdadero papel de los frijoles. Una lata sin abrir puede conservarse entre 2 y 5 años, a veces más si se almacena bien. Esto es una gran ventaja porque no necesitas cocinar, ni preparar nada, ni usar utensilios complejos. Solo abrir y consumir, incluso cuando estás cansado o sin tiempo. En situaciones donde todo se vuelve más lento, esa simplicidad se convierte en algo en lo que puedes confiar. Pero lo que realmente hace necesarios a los frijoles no son las calorías, sino su capacidad de mantener activo el sistema digestivo. Cuando el sistema digestivo funciona, el cuerpo sigue funcionando. Y esto es algo que muchas personas no entienden hasta que pasan varios días comiendo solo alimentos secos. No se trata solo de calorías. El cuerpo no funciona así. Para mantener su calidad, deben almacenarse en un lugar seco, fresco y lejos del calor y la luz directa. No deben colocarse sobre superficies húmedas o de cemento, ya que la humedad puede corroer la lata sin que lo notes. En la práctica, no los usas solo para saciar el hambre, sino para equilibrar el cuerpo. Puedes comerlos solos o combinarlos con galletas o proteínas para crear una comida suave y fácil de consumir. Pero siempre revisa antes de usarlos, porque un pequeño error puede hacer que pierdas esa oportunidad de seguir adelante. 9. Tortilla. Lo que normalmente consideras pan es lo primero que se estropea cuando desaparecen las condiciones normales. El pan se enmohece rápido, se rompe fácilmente y después de unos días sin electricidad, prácticamente desaparece de tu dieta. Por eso existe la tortilla.
no es solo un tipo de pan, sino una base que puede transformar cualquier alimento en una comida real. Cuando no tienes cocina, ni platos, y no quieres hacer ruido, no necesitas preparación complicada. Solo una tortilla, con frijoles, pescado, o lo que tengas disponible, y ya tienes una comida simple, limpia y práctica. Es algo que muchos no valoran hasta que realmente lo necesitan. El mayor error no es la falta de comida, sino no tener una forma sencilla de consumirla cada día. La tortilla resuelve exactamente ese problema. Un paquete sin abrir puede durar desde unas semanas hasta varios meses si se almacena correctamente en un lugar seco, fresco y cerrado. Pero basta un poco de humedad para que el deterioro empiece por dentro, y no lo notas hasta que ya es demasiado tarde. Puede verse normal, pero en realidad ya no es seguro. El problema no está en el alimento, sino en cómo lo conservas. En la práctica, la tortilla no es solo para comer sola, sino para combinar lo que tengas a mano. Se puede comer con las manos, sin utensilios, sin lavar nada y sin dejar señales de que tienes comida almacenada. En situaciones donde todo puede llamar la atención, esta simplicidad es una ventaja. Puedes tener suficiente comida, pero sin una forma de usarla cada día, y ahí es donde la tortilla se vuelve importante. 8. Fruta enlatada. El cuerpo puede soportar el hambre durante varios días, pero con solo unas 72 horas sin suficiente agua, todo empieza a deteriorarse mucho más rápido de lo que imaginas. Por eso, este alimento no es solo comida, sino también agua. En un apagón prolongado, cuando no tienes una fuente de agua estable y no sabes cuándo volverás a beber con normalidad, lo que realmente te afecta no es el hambre, sino la deshidratación. La fruta enlatada se convierte en una de las pocas fuentes seguras que puedes consumir de inmediato, sin preparación, sin cocinar y sin depender de ningún sistema. Cada lata no solo aporta fruta, sino también líquido, además de un poco de azúcar natural que ayuda a la absorción y a mantener el equilibrio del cuerpo. Sin embargo, muchas personas la usan de forma incorrecta. Comen la fruta y desechan el líquido, cuando en realidad es lo más importante para el cuerpo. Una lata sin abrir puede durar entre 1 y 3 años si se almacena correctamente en un lugar seco, fresco y alejado de la luz directa. En la práctica no se utiliza como postre, sino como fuente de hidratación adicional. Puede consumirse directamente o dividirse durante el día para mantener la estabilidad del cuerpo. Cuando falta agua, no solo sientes sed, también pierdes claridad mental y tu capacidad de reacción disminuye. Es importante saber que no todas las versiones son iguales. Las en almíbar espeso pueden aumentar la sed, mientras que las conservadas en agua o jugo natural ayudan a mantener un equilibrio más estable. No es un alimento para saciar el hambre, sino para mantener la mente clara cuando el cuerpo empieza a deshidratarse. 7. Avena en frío. Puedes tener avena en casa, pero eso no significa que puedas usarla cuando realmente la necesitas. Muchas personas creen que la avena debe cocinarse, que requiere cocina y agua caliente. Y precisamente esa idea hace que pasen por alto uno de los alimentos más estables durante cortes prolongados de electricidad. La avena no necesita cocción, solo agua y tiempo. Cuando no tienes cocina, gas ni quieres generar olores, puedes remojarla y comerla fría, y por eso sigue funcionando cuando otras opciones dejan de ser útiles. Su verdadero papel no es aportar energía rápida, sino estabilidad.
no provoca picos y caídas como los azúcares, sino que mantiene niveles de energía más constantes, ayudando a mantener la claridad mental y evitando el agotamiento durante horas de actividad sin comidas completas. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Tienen avena, pero no saben cómo usarla sin cocina o sin suficiente agua para remojarla. Un paquete puede durar entre 1 y 2 años si se almacena seco, fresco y bien cerrado. Pero si absorbe humedad, no se estropea de inmediato, sino que simplemente deja de ser utilizable como lo necesitas. El agua es un punto clave. La avena en frío sigue necesitando hidratación, y si no lo planificas, estás almacenando algo que no puedes aprovechar. Además, cuando estás muy cansado, tampoco tienes paciencia para esperar a que se ablande. En la práctica, solo necesitas añadir agua, esperar un poco y puedes comerla directamente o combinarla con miel o fruta enlatada para crear una comida suave y fácil de digerir. La avena no destaca, pero puede mantenerte en marcha. 6. Barra nutricional. Puedes llevar mucha energía contigo, pero eso no significa que puedas usarla cuando más la necesitas. Las barras nutricionales son uno de los alimentos más almacenados porque son pequeñas, compactas, fáciles de transportar y no requieren cocción. En teoría, son una fuente de energía rápida, pero en la práctica las cosas no siempre funcionan así. Cuando estás cansado o deshidratado o en un estado físico no normal, no necesitas solo energía. Necesitas algo que realmente puedas consumir. Aquí es donde muchas personas fallan. Tienen energía disponible, pero no pueden ingerirla. Muchas barras se vuelven demasiado duras con el tiempo o demasiado pegajosas cuando cambia la temperatura. Y cuando estás agotado o con sed, no puedes masticarlas como esperabas. En ese momento, el problema ya no es lo que tienes, sino lo que realmente puedes usar. La temperatura es clave. Si hace demasiado calor, la barra puede derretirse y separarse. Si hace demasiado frío o ha estado almacenada mucho tiempo, puede endurecerse hasta volverse difícil de comer. Deben guardarse en un lugar fresco, seco y estable. Si es posible, es importante probar el tipo que estás almacenando antes de depender de él. En la práctica, una barra nutricional no es una comida completa, sino una solución rápida. Pero si eliges mal, solo será energía en teoría, no en la realidad. 5. Sopa instantánea. La sopa instantánea no es solo un alimento, sino agua y energía en un mismo producto, y por eso se vuelve importante durante un apagón prolongado. Cuando no tienes una fuente de agua estable, no puedes cocinar, ni hervir, ni tratar el agua. Lo que evita que te caigas no es la cantidad de calorías, sino la cantidad de líquido que puedes introducir en tu cuerpo. Lo que hace diferente a la sopa es que puede consumirse fría, sin preparación y sin depender de ningún sistema, solo abrir y usar. Pero muchas personas se preparan mal al elegir versiones que requieren añadir agua, pensando que eso es suficiente. Sin agua limpia o sin posibilidad de hervir, esos productos prácticamente no sirven. En ese momento te das cuenta de que el problema no es la falta de comida, sino la falta de algo listo para usar. Una lata de sopa puede durar entre 2 y 5 años si se almacena en un lugar seco, fresco y lejos de la luz. Sin embargo, hay un detalle importante. Al consumir sopas saladas en condiciones de deshidratación, el sodio puede aumentar la sed y acelerar el desgaste del cuerpo. Por eso, no debe usarse como una comida grande, sino en pequeñas porciones a lo largo del día para mantener el equilibrio de agua y energía. No es un alimento llamativo,
pero puede ser lo que te permite seguir cuando todo lo demás deja de funcionar. 4. Frutos secos y trail mix. Puedes llevar mucha energía contigo, pero eso no significa que tu cuerpo pueda sostenerla cuando la situación se prolonga. Los frutos secos y el trail mix son una de las fuentes de energía más concentradas. Pequeños, fáciles de transportar y sin necesidad de cocción. Pero su verdadero valor no está solo en las calorías, sino en ayudarte a seguir funcionando cuando ya no tienes comidas completas. Una pequeña cantidad en el momento adecuado puede mantenerte activo durante horas, pero solo si los usas correctamente. El error más común es pensar que todos los frutos secos son iguales. En realidad, las grasas que contienen son sensibles al calor y a la luz. El problema es que estos cambios no ocurren de forma inmediata. Puedes seguir comiéndolos, pero la energía deja de ser estable sin que lo notes, y solo sientes un cansancio leve o una lentitud progresiva sin entender la causa. Una bolsa puede durar entre 6 meses y más de 1 año, pero las condiciones de almacenamiento son clave. Debe mantenerse seca, fresca y bien cerrada. Un pequeño error puede convertirlos en algo que tiene calorías, pero ya no valor real. Además, no es recomendable consumirlos sin agua, ya que pueden aumentar la sed y acelerar el agotamiento del cuerpo. Deben consumirse en pequeñas cantidades y acompañados de agua. Muchos frutos secos también son duros, y cuando estás cansado o deshidratado, puede que ni siquiera puedas comerlos como esperas. En ese caso, la energía que llevas contigo deja de ser útil. Un buen mix es aquel que realmente puedes consumir en condiciones reales. 3. Galletas secas. Puedes tener mucha comida, pero si no tienes una forma de combinarla, aún no tienes una comida real. Ese es el papel de las galletas secas. No están hechas para comerse solas, sino como base que permite que todo funcione junto. Un poco de pescado, un poco de frijoles, una capa de mantequilla de cacahuete. Todo puede convertirse en una comida completa con algo tan simple que puedes sostener con la mano. En un apagón prolongado, cuando no quieres hacer ruido, no quieres lavar utensilios y no quieres dejar rastro, las galletas secas se convierten en una forma limpia de comer y mantener el ritmo diario. Pero el gran error ocurre después de abrirlas. En cuanto entra el aire, empiezan a perder su textura, se ablandan y se vuelven difíciles de comer justo cuando más las necesitas. La humedad no las arruina de inmediato, pero hace que pierdan atractivo, y cuando comes menos, el cuerpo empieza a deteriorarse sin que lo notes. Para mantener su valor, debes cerrarlas bien después de abrirlas, mantenerlas secas y alejadas del aire húmedo. En la práctica, las galletas no te sacian por sí solas, mantienen la estructura de tus comidas y te ayudan a seguir adelante cada día. 2. Carne enlatada. Puedes tener proteína, pero eso no significa que tu cuerpo mantenga su fuerza cuando todo se prolonga y se vuelve más difícil. La carne enlatada es una de las pocas fuentes de proteína que puedes usar de inmediato. No requiere cocción, ni preparación, ni depende de condiciones externas. Cuando hay cortes de electricidad prolongados, cuando estás cansado y tu cuerpo ya no está en condiciones normales, no necesitas algo rico en proteína, en teoría, sino algo que realmente puedas comer. Muchas personas eligen carne seca por su practicidad, pero en realidad es dura, difícil de masticar y suele requerir agua. Cuando estás deshidratado y agotado, tu cuerpo ya no la procesa como esperas.
En ese momento, el problema no es la falta de proteína, sino la imposibilidad de usar lo que tienes. La carne enlatada resuelve exactamente ese punto. Es suave, fácil de comer y no requiere esfuerzo digestivo. Una lata puede conservarse entre 2 y 5 años si se almacena en un lugar seco, fresco y lejos del calor. Sin embargo, el calor puede alterar las grasas internas sin que lo notes de inmediato. En la práctica, no la usas para llenarte, sino para evitar que tu cuerpo se deteriore. Y esa es la diferencia entre tener proteína y poder realmente usarla. 1. Miel. Puedes tener suficientes alimentos, pero eso no significa que llegarás hasta el final. La miel no es solo comida, es algo que te ayuda a seguir cuando el cuerpo y la mente empiezan a debilitarse. Es un alimento que prácticamente no se estropea con el tiempo. No depende de la electricidad ni de ningún sistema, y puede almacenarse durante años sin cambios significativos. Pero su verdadero valor no está en su durabilidad, sino en cómo actúa en momentos críticos. Cuando estás cansado, cuando ya no tienes ganas de comer o pierdes energía, una pequeña cantidad de miel puede aportar energía de forma casi inmediata, sin preparación ni digestión complicada. No es una comida completa, sino algo que evita que te desplomes. A lo largo de la historia, la miel se ha llevado en viajes largos no por su sabor, sino porque ayuda a mantener la energía y la claridad mental. En la práctica, no se consume en grandes cantidades, sino en momentos puntuales, cuando el cuerpo empieza a decaer y la mente pierde claridad. También es importante entender que la miel puede cristalizar con el tiempo o por la temperatura, pero eso no significa que esté en mal estado. Simplemente se puede volver a usar calentándola ligeramente. La miel no te hace vivir más tiempo, pero puede ayudarte a no detenerte cuando aún tienes la posibilidad de seguir adelante. Quizás ya has visto toda esta lista y piensas que ya estás preparado, pero la verdad es que la preparación no depende de la cantidad, sino de entender qué es lo que realmente te ayuda a seguir adelante. Cuando todo se vuelve inestable, lo que te mantiene no es cuánto tienes, sino qué eliges en el momento correcto. Muchas personas no están preparadas no porque les falte comida, sino porque nunca han pensado en tener que elegir. Pero tú eres diferente. Estás empezando a ver las cosas con más claridad. En el próximo video verás una situación concreta. Si ocurriera un ataque esta noche, tendrás que elegir los 5 primeros alimentos, no los que te gustan, sino los que te permiten mantener la fuerza, la claridad mental